Muy buenos días con todos los presentes. Bienvenidos. En la misma regulación, identificamos que el proceso de control, el proceso de seguimiento de esos reactivos, de administración de esos reactivos, en la facultad específicamente estaba llevada por la unidad de titulación. Esta unidad de titulación es la que se encargaba y que en el periodo 2018, de la cual formé parte, justamente se solicitó cuál fuera la alternativa para poder generar un sistema que ayude a controlar, a administrar y hacer un seguimiento para el posterior desarrollo de un instrumento de examen complexivo. Entonces, basado en esta reglamentación, un grupo de docentes justamente del área de tecnología propusimos en generar esta aplicación. Y la aplicación era justamente en principio hacer un estudio minucioso de lo que representaba este poderoso conjunto de herramientas basados en un lenguaje de programación, esencialmente el lenguaje de JavaScript. Entonces, el stack MEAC o la pila de MEAC se llama así porque justamente es la abreviatura de conjunción de las herramientas que forman parte de esta estructura. Comenzamos justamente con MongoDB, que es una base de datos open source, no SQL. Esta base de datos almacena la información en documentos de colección. Las bases de datos, como sabemos, no SQL, son menos rígidas y justamente menos estructuradas que las bases de datos relacionales. Esta misma debilidad en la rigidez y en la estructura permite de pronto que se facilite o se simplifique el prototipado de las bases de datos y también el desarrollo de las aplicaciones. Express, que es un framework que forma parte de este conjunto de herramientas, ¿sí? Es un framework flexible y ligero para crear las aplicaciones web. ¿Sí? Justamente Express es el que se encarga o es el que permite la comunicación entre el servidor y la parte del cliente. Express es un framework que permite recibir las peticiones de manera más simple desde el cliente hacia el servidor. Luego, dentro de este conjunto de herramientas está AngularJS. AngularJS también es un framework, ¿sí? de código abierto, por supuesto, pero que facilita la estructuración y los componentes del lado del cliente. Es decir, es el que está enfocado a la parte de las interfaces. ¿Sí? Entonces, este AngularJS permite desarrollar toda la estructura al lado del cliente en aplicaciones web de una sola página, como se conoce. ¿Sí? Luego viene justamente otro de los componentes de estas herramientas, que es Node.js. Node.js es un framework del entorno de código abierto, basado justamente en el lenguaje de programación de JavaScript. Este se encarga de toda la parte del servidor, ¿sí? Aquí es donde desarrollamos toda la parte del servidor. ¿Sí? Entonces aquí se aplica justamente toda la parte del servidor y de alguna forma es el elemento importante para poder desarrollar el servidor web que va a permitir justamente identificar cómo yo manejo las peticiones de los clientes y poderme comunicar con la base de datos. Entonces, el estudio de nuestro trabajo va enfocado esencialmente a la parte de estudiar este conjunto de herramientas para proponer luego el diseño y la aplicación de esta herramienta o de esta aplicación web para el manejo, control, para el seguimiento y sobre todo para el proceso de validación y de estructuración de un instrumento de examen complexivo. Entendiendo estas conceptualizaciones y haciendo un estudio primero conceptual de lo que es este conjunto de herramientas, procedimos a generar una cierta metodología en el diseño y la aplicación de esta herramienta. ¿Sí? Bueno, partimos esencialmente de primero definir cuáles eran los requerimientos de la unidad de la titulación, estudiando todos los procesos y sobre todo identificando que habían lineamientos generales que habían que aplicarse y que estaban aprobados por consejo académico. Estos lineamientos generales de la facultad y la Universidad Técnica de Ambato establecían cuáles eran los formatos de los reactivos que debían ser tomados a los estudiantes como modalidad de examen complexivo. ¿Qué tipo de reactivos? ¿Cuál era su estructura? ¿Qué términos o qué
elementos debía tener cada uno de estos reactivos. Entonces, partiendo de esa necesidad y de ese requerimiento y del estudio de los lineamientos generales, pasamos justamente a estudiar cómo funciona, ¿sí?, este conjunto de herramientas que es la base esencial de la investigación. Entonces, ya en la aplicación mismo del conjunto de herramientas, de este conjunto de la pila o del stack de MEAN, que es una arquitectura basada en el lenguaje de programación JavaScript, funciona de manera esencial de la siguiente manera. La parte o el desarrollo del cliente, del frontend, todo lo que son interfaces y el negocio, ¿sí?, del intercambio de información con el cliente, lo hicimos justamente bajo esta herramienta, este framework de JavaScript, que es AngularJS. AngularJS justamente es el que recibe las peticiones de los clientes que ingresan justamente a través de un navegador. AngularJS posteriormente envía una solicitud API REST, ¿sí?, hacia el servidor. En el servidor está formado, o el API del servidor está formado por estas dos herramientas, tanto Node.js, que es el servidor web, y Express, que es el framework que permite la comunicación. Cuando hablamos justamente de un API REST, estamos hablando del conjunto de funciones o protocolos que permiten la comunicación. Y cuando hablamos de REST, justamente son esas funciones que permiten al usuario generar peticiones de creación de datos, de edición de datos, ¿sí?, o también peticiones de eliminación de datos. Entonces, justamente, ese es el trabajo o el segundo paso de Angular. AngularJS envía esas peticiones a través de este API REST que es generado justamente en el lado del servidor. Entonces, Express recibe esas peticiones. Esas peticiones de Express los recibe en un formato JSON. Este formato JSON es un formato de notación de objetos de JavaScript. Cuando hablamos de objetos de JavaScript, hablamos de que es un formato de texto, sencillo para el intercambio de datos. Cuando hablamos de sencillo, este formato, hablamos que de alguna manera se puede estructurar de forma sencilla por parte del usuario la petición. Y al mismo tiempo es fácil que la computadora, en este caso el servidor, comprenda ese tipo de petición. El formato de JSON, vuelvo a repetir, es un formato de notación de objetos de JavaScript. Entonces, la petición va a través de un objeto. Esa petición puede ser, vuelvo a insistir, una petición de creación de datos, de edición de datos, que pueda leer los datos o que quiere eliminar datos. Entonces, AngularJS envía esa petición, Express recibe esa petición en un formato JSON. Luego, como tercer paso, Express, que es el framework de comunicación en el servidor, lo que hace es convertir ese formato y le convierte a un formato que comprende el servidor de base de datos. Ese formato es un formato BSON, ¿sí?, o también llamado binario JSON. ¿Qué significa? Que es un formato que graba o que se almacenan los documentos en colecciones. Entonces, la base de datos MongoDB lo que hace es recibir ese formato. ¿Y por qué necesita ese formato? Porque justamente MongoDB lo que registra la información es a través de documentos, colecciones de documentos. No lo hace como otras bases de datos relacionales en registros o en tuplas que conocemos, ¿sí? Las bases de datos no relacionales, específicamente MongoDB, lo hace a través de colecciones de documentos. Entonces, Express envía esencialmente las peticiones y los datos a la base de datos en este formato, en un formato BSON, ¿sí? Los envía a la base de datos a través justamente del API, de este API REST que se crea. Cuando hablamos de un API, estamos diciendo que son todos los protocolos, todas las funciones, ¿sí?, o todos los comandos necesarios para que exista comunicación, en este caso, entre el servidor y la base de datos. Entonces, en la base de datos, a través de este API REST, se crean operaciones de cruz. ¿Qué significa estas operaciones de cruz? Son operaciones que le indica a la base de datos si tiene que crear un conjunto de datos, si tiene que leer un conjunto de datos, si tiene que actualizar o eliminar esos datos.
Entonces, a través de ese formato, MongoDB recibe esas operaciones que tiene que realizar en la base de datos. Una vez que crea las operaciones, crea la base de datos, lee las bases de datos, actualiza o elimina un documento de la base de datos, este servidor de base de datos lo que hace es vuelta a devolver nuevamente al servidor a través de Express. Pero ahora justamente MongoDB lo envía en el mismo formato, en un formato BSON, y Express vuelve a recoger esos datos de la base de datos ya actualizado o creado, ¿sí? O si se creó un nuevo documento, Express vuelve a recibir en este formato BSON, en el formato que justamente maneja la base de datos. Pero Express vuelve a convertir ese formato BSON otra vez en un formato JSON. Este formato, vuelvo a insistir, es un formato de texto sencillo, que de alguna forma puede ser utilizado para ya la representación de los datos. Y justamente Express, que es el encargado de la comunicación y de la transformación de los tipos de datos, hace que justamente se vuelvan a convertir en formatos JSON y envía a AngularJS. AngularJS, recuerden, es el encargado de estructurar toda la parte del cliente, ¿sí? Toda la parte del cliente. Hablamos de los componentes para que se desarrollen las interfaces. Entonces, Express recibe ya este formato convertido por ExpressJS, en un formato JSON. Eso recibe Angular. Y finalmente, lo que hace Angular es retornar o devolver los datos al usuario a través de las interfaces creadas por el propio Angular. Todo este procedimiento, por supuesto, sucede de forma muy rápida y de manera dinámica. Una de las características importantes justamente del servidor que está creado bajo Node.js es que todas las peticiones y necesidades de intercambio directo lo hace en tiempo real. Entonces, este servidor bajo Node.js resulta ser una herramienta que tiene muy buena compatibilidad para la entrega y revisión de datos, ¿sí? En tiempo real. Entonces, este servidor está enfocado justamente cuando tenemos conexiones de múltiples usuarios y en tiempo real. Entonces, este servidor justamente está enfocado hacia allá, a que pueda generar justamente la comunicación real al mismo tiempo entre varios clientes. Entonces, de manera rápida o esencial, así funciona este conjunto de herramientas, todas basadas en el lenguaje de programación JavaScript. Una vez entendida la lógica de cómo funcionaba este conjunto de herramientas para nuestro diseño, justamente como metodología pasamos a formar justamente o a diseñar tanto el desarrollo de los componentes del front-end como del back-end. Y vamos a hacer referencia justamente al primero, ¿no? A cómo se desarrolló, cómo identifica. Basados en herramientas de diseño, procedimos a definir cómo iba a estar el diseño del lado del cliente, de los componentes del lado del cliente. Entonces, esencialmente habíamos dicho que el lado del cliente va a estar generado o va a estar desarrollado por este framework llamado AngularJS. En este diseño podemos identificar que hay entidades. Esencialmente, estas entidades que vienen a ser los módulos de nuestra aplicación estarán orientados a que está formado por dos partes, tanto los componentes, ¿sí?, como los servicios. Cuando hablamos de los componentes, son los bloques de interfaz de usuario con funcionalidades específicas. Es decir, aquí están las secciones del frontend, ¿sí? En ellos se escribe la lógica del negocio, se componen estos componentes de alguna forma van interactuando entre sí y de alguna manera definen las vistas de la aplicación, las interfaces de la aplicación. Entonces, aquí se define justamente la lógica del negocio, la lógica de la interfaz que presento a los usuarios en estos componentes. Pero también están los servicios. En los servicios está todo el código que conecta a los componentes para el intercambio de datos. Entonces, estos servicios me dicen cómo yo intercambio los datos con el lado del servidor, ¿sí? Entonces, conectan
conectan justamente la lógica de los componentes con las peticiones del servidor. Entonces, estos servicios realizan el intercambio de los datos. Estos servicios se hacen a través de peticiones, de las peticiones que habíamos dicho que hace la API REST en el servidor. Esas peticiones están bajo este protocolo, el protocolo HTTP. Entonces, en el diseño del lado del cliente hace referencia que hay que componentes que conjugados entre sí forman las interfaces. Y también está la lógica de los servicios. Los servicios me permiten identificar qué peticiones van hacia el servidor. Aquí está todo el código que conecta los componentes para intercambiar datos con el servidor. Entonces, nosotros en función de eso tenía que estructurarse el front-end o lado del cliente. En la parte del diseño del servidor, del web server, habíamos identificado que fundamentalmente está desarrollado en las dos herramientas, tanto Node.js como Express.js. ¿Sí? Entonces, del lado del cliente, que está conformado por estas dos frameworks, el acceso a las bases de datos, justamente a la base de datos que es MongoDB, lo permite hacer el framework de comunicación que es Express.js. Entonces, aquí se configuran el acceso a las bases de datos. También se configura el acceso a los recursos y a la administración del único hilo de ejecución para determinar las solicitudes HTTPS que vienen del lado del cliente. Esas solicitudes son tomadas justamente por Express.js. Pero también están los routers o las rutas que tenemos que crear al lado del servidor. ¿Qué hacen estas rutas? Estas rutas permiten acceder a las solicitudes que vienen por parte del cliente. Justamente, como su nombre lo indica, este me dice por qué ruta yo debo enviar o solicitar las peticiones que vienen al cliente. Entonces, yo identifico si es una ruta que viene por el lado de los docentes, si es una ruta que viene por el lado de la creación de sílabos, o si es una ruta que viene por ya la creación o modificación o actualización de los retiros. Y también de los recursos o estadísticas que forman parte de los componentes de la aplicación. Entonces, en el lado del servidor, tanto Node.js como Express permiten la comunicación para que se genere la lógica en el servicio de los datos. A través de este servidor también se hace el acceso a la base de datos. Y las rutas pretenden de alguna forma identificar cómo va a ser la comunicación de esas peticiones. Entonces, entendiendo la lógica de cómo iba a estar diseñado tanto nuestro front-end como nuestro back-end, comenzamos a desarrollar en los resultados justamente las operaciones de estructuración de nuestra aplicación. Y una de las partes fundamentales es que yo instale todas las herramientas ya anteriormente mencionadas y por supuesto otras librerías también. Pero justamente nosotros para instalar todas esas aplicaciones lo hicimos a través de un administrador de paquetes de Node.js, que es el NPN. Este administrador de paquetes, primero que permitió instalar todas las herramientas ya mencionadas. Y a través de este mismo administrador de paquetes, luego permitió generar la ejecución. Y una de las cosas principales que estructura justamente esta arquitectura de las herramientas MEAN es que justamente primero se debe desarrollar tanto la creación como la configuración de la parte del servidor. Entonces, la configuración y la creación de la parte del servidor, habíamos dicho que se basa en Node.js y Express.js. Y por eso podemos identificar que las operaciones importantes o la codificación importante hace referencia a que en estas primeras líneas creamos un objeto donde estamos llamando o solicitando al módulo de Express. Luego generamos la creación o la una instancia a la variable HTTP para hacer referencia al tipo de peticiones que necesitamos. Y también al create server que permite crear el servidor. Generamos también las rutas principales o las rutas iniciales para identificar por dónde van las peticiones desde el lado del cliente al servidor. Y finalmente este listening que hace referencia a por qué puerto vamos a ingresar a la aplicación. Entonces el listening lo que de alguna forma sirve para decirle a la aplicación a través de Express por qué puerto yo estoy ingresando a la aplicación, por qué puerto estoy escuchando. Entonces el momento que yo ya ejecuto la aplicación,
justamente el servidor me va a decir por qué puerto estoy queriendo el servicio para poder ya manejar el tema de mi aplicación o de mi sistema. Entonces, como podemos observar en principio, el servidor ya no es un servidor tradicional web. Se basa justamente en dos frameworks que permiten hacer que este servicio se enfoque a las peticiones y justamente a las contestaciones a través del servidor. Finalmente, podemos identificar que también algo importante que generamos en los resultados es la arquitectura de esta aplicación. ¿Sí? La definición de la arquitectura de la aplicación creemos y consideramos que es algo muy importante. En nuestra aplicación, la arquitectura se basa en un modelo vista controlador, que es justamente el modelo que aplica esta arquitectura de MEA. En este modelo, pudimos haber creado carpetas justamente específicas, por ejemplo, para la parte pública, donde los usuarios van a tener acceso, pero también las carpetas que son de manera privada y que sirven para que se aloje todo el código que van enfocados dentro de la aplicación. Claro, dentro de esta estructura también está la codificación de toda la lógica del proceso, por supuesto, de cómo funciona esta estructura de MEM. Podemos identificar que tenemos por ahí las carpetas de la aplicación, donde tenemos las interfaces, tenemos los controladores, pero también tenemos la parte del servicio, ¿sí? De los servicios. Como les decía, hay que identificar cómo yo accedo justamente a través de estos servicios a las peticiones del servidor. Entonces, estos servicios me dicen qué es lo que necesita el usuario. Están los controladores que definen justamente la lógica del negocio para yo poder acceder a las bases de datos. ¿Sí? Y por supuesto las conexiones a cada una de la estructuración de la base de datos. Entonces, esta estructura en general lo que me da como respuesta el conjuntar este conjunto de herramientas, que es justamente la base de nuestro estudio y donde a través de la metodología de diseñar primero el lado del cliente y luego el lado del servidor definimos cómo funcionaba. Una vez aplicada toda la estructura o la arquitectura de la aplicación, pasamos ya a obtener como resultados justamente las interfaces de esta aplicación. ¿Sí? Ahí están algunas interfaces, las interfaces de inicio de sesión, controladas justamente con todos sus aspectos de inicio y de salida de sesión. ¿Sí? Además que justamente se controlaba que estos usuarios y claves sean de alguna forma cifradas. Entonces, en el proceso de codificación también se generaron o se establecieron procesos de cifrado. Otra de las principales interfaces es la interfaz principal de la aplicación, donde tenemos el acceso a todos los módulos de docente, donde teníamos información de los docentes con respecto a la información de sus cédulas, de sus apellidos, de sus, sobre todo también de la parte de qué especialidad tienen. Luego vienen los sílabos o las materias, que de alguna forma nos permitía definir luego la asignación de los docentes a diferentes sílabos por periodo. Es decir, en base al distributivo, por cada periodo nosotros teníamos que asignar los docentes que dictaban cada materia, porque eso era importante. Es como un distributivo que se generaba al inicio de cada periodo. Entonces, en función de qué docentes daban tales sílabos y la información del sílabo, por supuesto, donde teníamos los elementos de competencia, las unidades temáticas, etcétera, permitían de alguna forma ya complementar o asignar a estos docentes los reactivos necesarios, que justamente es la base principal de esta aplicación, los reactivos. En los reactivos justamente está la creación, está el control de los reactivos. El docente puede ya ahora establecer qué reactivos realizó por periodos, qué reactivos o qué preguntas de los que él creó en cada periodo ya fueron validadas y otras que no fueron validadas. Esos reactivos incluso les servía al docente como instrumentos para sus clases. Entonces ya tenían un control. Primero, que la aplicación controla que los reactivos no se repitan. Segundo, que yo podía poder identificar qué cantidad de reactivos podía subir, qué cantidad de reactivos ya eran validados o qué cantidad de reactivos no eran validados. Generar reportes de ese tipo. Tener una estadística de manera general cuántos reactivos se crearon por carrera.
en la Facultad de Contabilidad y Autoría funcionan tres carreras, la carrera de Contabilidad, la carrera de Economía y la carrera de Gestión Financiera. Entonces nosotros teníamos que identificar justamente estadísticas para llegar a los índices o los indicadores de gestión justamente por carreras, y así fue creado. Luego tenemos recursos que permiten justamente ya al administrador crear los usuarios o modificar los usuarios, los grupos de docentes, las intervenciones con respecto a la asignación en el distributivo, etc. Y también un módulo de estadísticas para hacer referencia a la parte de generar estadísticas de las que le hemos hablado. Otra de las cosas importantes que genera esta aplicación es poder desarrollar algo que resultaba complejo de manera no automatizada. El tema de generar el instrumento de examen complexivo. En ese instrumento, en la recolección de la información de todos los docentes, de las áreas de cada uno de los docentes, consolidar esa información, ver qué reactivos ya fueron validados por los grupos de docentes y generar un conjunto o un instrumento de 100 reactivos para cada carrera era un trabajo tedioso, en el que se demoraban días, porque lo que hacían era a través de medios digitales, de Word y Excel, e ir uniendo dependiendo de lo que decía la normativa en cuanto a la cantidad de reactivos por áreas de conocimiento. Entonces, lo que hicimos a través de la aplicación es que justamente eso sea mucho más fácil, que tal vez ya no sean 3 días, sea 20, 25 minutos, de forma automática en ir seleccionando los reactivos de las diferentes áreas de conocimiento y ir formando el instrumento de examen complexivo. Entonces, el proceso de automatización generó muchas ayudas, porque si vemos aquí en esta diapositiva, en la parte derecha, tenemos otro de los principales interfaces, de lo que tenía que hacer el docente, nada más, porque eso también era otra de las cosas que en principio pensábamos, ¿sí? Cuando nosotros le damos trabajo a los docentes, como que los docentes también dicen, bueno, el trabajo va a ser tedioso en estar entrando al sistema y creando y generando, no. Lo único que tenían que hacer los docentes era ingresar a una sola interfaz, a la interfaz de la creación de los reactivos. Bueno, también a otras interfaces para llevar un control, había otras interfaces donde podían identificar cuántos reactivos fueron validados, cuántos no, identificar si ya hicieron tal reactivo, etcétera, ¿sí? Para que no se repitan. De hecho, el sistema también controla eso. Pero una de las cosas o una de las tareas fundamentales que hacían los docentes era ingresar a las interfaces, escoger el sílabo por el periodo que quieren hacer el reactivo, automáticamente le dice qué reactivo pertenece al que escogió, selecciona el reactivo, la aplicación al cálculo matemático, el docente, le dice, bueno, de qué periodo, en qué nivel, y luego va seleccionando ya la parte del reactivo. Escoge a qué unidad temática hace referencia al reactivo o la pregunta, escoge el tipo de pregunta, puede ser elección de elementos, elección simple, puede ser de emparejamiento, etcétera. Qué tipo de reactivo es, si es teórico o si es práctico, cuánto más o menos establece que va a durar en el reactivo en contestar el estudiante. La pregunta, la contextualización siempre y cuando sea un tipo de selección de elementos o ordenamiento, porque si es un tipo simple, esta contextualización no se activa. Incluso se puede agregar una imagen al reactivo, que puede ser una imagen en el cual se va a basar la pregunta. Muchas veces, por ejemplo, necesitamos en estadística, en matemáticas o en la parte de ingeniería generar gráficos. Entonces, el sistema también va hacia allá. Aquí van las alternativas de pregunta. Escojo cuál es la correcta y aquí debe verse la justificación de la respuesta. Entonces, esto es lo que hacían los docentes. Y bueno, a otras interfaces, como vuelvo a insistir, tener un control, identificando cuáles de sus reactivos fueron validados, cuáles no, cuántos hicieron en tal periodo, cuántos no hicieron en tal periodo. Eso también era algo que se complicaba para los docentes. Entonces, los resultados principales fueron enfocados a tener interfaces dinámicas y que sea justamente interfaces agradables hacia los usuarios, en este caso a los docentes. Otra de las cosas que la comisión de titulación hacía es validar o generar grupos de validación para la validación de esos reactivos. Ese era otro proceso tedioso. ¿Por qué? Porque todo eran archivos digitales. El sistema permite que a través de grupos de validación, con una clave de validador, puedan ingresar solo a los reactivos o a las materias que corresponden a esa área. Finalmente, habíamos insistido que otra de las importantes cosas que hace el sistema es que justamente el proceso de realizar ese instrumento de examen complexivo de 100 lo haga de forma automática. Con eso,
Pues primero, que teníamos un acceso a la información limitada en cuanto a lo que antes sucedía. Muchas veces por ahí se filtraba la información. ¿Por qué? Porque los instrumentos que se manejaban eran instrumentos digitales. Pero ahora solo tiene acceso la persona que genera el examen complexivo. Y eso nos dio buenos resultados. Y eso lo podían hacer en 20, 30 minutos. Entonces, esta es una de los resultados y de las bondades del sistema que generamos. Pero tuvimos que hacer un estudio exhaustivo de las herramientas que utilizamos. Entonces, ahí participamos, como pudieron ver al inicio, algunos ingenieros en sistemas, sobre todo en el tema de desarrollo, para ir generando justamente esta aplicación. ¿Qué podemos llegar o identificar ya como conclusiones finales de este trabajo? Que uno de los principales resultados con la implementación de esta aplicación web fue lograr justamente mejoras muy notables en la gestión de esa información del manejo de las preguntas de examen complexivo, del manejo de los reactivos, ya que se tenía primero un acceso confiable. Muchas veces, vuelvo a insistir, cuando se manejaba a través de documentos de Excel o de Word y se formaba, porque era tedioso para la persona, en este caso, la coordinadora de titulación, que era subdecano o subdecano, de generar el examen complexivo, porque tenía que estar consolidando la información, ¿sí? De esta materia, abrir el Word, pegar en otro documento y tener ya los 3 de esta materia, 4 de la otra materia, etc. En eso se demoraban días. Entonces, el examen, la aplicación permite eso hacer de forma automatizada y justamente lograr que el acceso sea restringido, justamente para la persona que tiene la clave para poder generar examen complexivo. Nosotros manejamos varios perfiles de usuario: perfil de usuario docente, perfil de usuario validador, perfil de usuario administrador, perfil de usuario de creación de examen complexivo, que en este caso era el coordinador de titulación. Entonces el acceso justamente era restringido, confiable, preciso y oportuno de los datos de la información. ¿Sí? Otra de las conclusiones que se llegó es que el sistema justamente fue basado en tecnologías de código abierto y libre. Entonces, permitió producir un software de alta calidad y con una mínima inversión de recursos económicos por concepto de pagos de patentes o de licencias. ¿Sí? A la final se pudo establecer en una infraestructura dentro de la universidad, poder instalar todas estas tecnologías de código abierto o de software libre. Otra de las conclusiones, pudimos identificar que la aplicación desarrollada utilizando estas tecnologías o esta estructura o esta arquitectura de conjugar estas cuatro herramientas denominado pila de Mean, ¿sí?, genera mejores resultados en la productividad y el desempeño de todos los procesos que se llevaban en esta área o en esta comisión de titulación. Entonces, los resultados fueron notorios. La tecnología aplicada proporcionaba aplicaciones justamente robustas en cuanto al acceso a la información, ¿sí?, siendo una solución muy, muy fiable para el crecimiento justo de toda la información que se obtuvo. Mencionarles que desde el periodo 2018, cuando ya se puso en aplicación este sistema o esta aplicación web, hemos tenido ya hasta la actualidad un ingreso de más de 13,000 reactivos. De esos 13,000 por carrera se han validado más de 9,500 reactivos. ¿Sí? Entonces, de ese conjunto de reactivos se pudo controlar que no se repitan. ¿Sí? Porque muchas veces los docentes lo que hacían, si ya dieron la misma materia, lo que hacían es repetir el mismo reactivo, pero ahora tienen que hacer una modificación si quieren aplicar el mismo reactivo, en su definición, en su conceptualización para poder aplicar. Y por supuesto el acceso, como decían, era justamente preciso. El acceso hacía referencia a que tenía una confiabilidad en el acceso a esos datos. Esta información era, o el acceso a esta información no era muy confiable. ¿Sí? Como futuras, justamente, experimentaciones del proceso, es que la idea de esta aplicación se vuelva a aplicar a las 16 unidades académicas, a las 10, unidades académicas restantes o a las otras facultades. Mencionarles también como conclusión que este sistema fue patentado por propiedad intelectual bajo justamente
la dirección o más bien la Secretaría de Propiedad Intelectual, ¿sí? Justamente como patente para la Universidad Técnica de Ambato y específicamente para las personas que desarrollamos este software. Muchas gracias. Eso es todo en cuanto podemos mencionar sobre justamente lo que desarrollamos en nuestra investigación. No sé si haya preguntas, ¿sí? Para poder Muchas gracias, ingeniero. desarrollar. Agradecemos su participación e intervención en el Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología. En este momento vamos a proceder a realizar las preguntas de los participantes presentes en la sala número 2. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿tal vez me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos. Bueno, en la ponencia mencionó que usaron MongoDB como base de datos. Sí. ¿Por qué me generó curiosidad por qué lo consideraron como principal para la base de datos? Muchas gracias. Muchas gracias más bien por la pregunta. Si nosotros damos la referencia a la información que íbamos a almacenar y que íbamos a generar en este sistema, justamente era una información de documentos. Porque si hacemos referencia a los reactivos, a las preguntas que se generan, ustedes saben que se pueden generar diferentes tipos de reactivos o diferentes tipos de preguntas. Y justamente eso está orientado a definir documentos. Documentos donde tenemos la pregunta, incluso tenemos contextualizaciones y tenemos alternativas y justificación de esas preguntas. Entonces, la idea de utilizar MongoDB es justamente que yo tenga la oportunidad de almacenar una cantidad grande de datos, ¿sí? Y de forma no estructurada. Si hacemos referencia a bases de datos relacionales, la estructura de esas bases de datos, como ustedes conocen, es por campos, por registros. En cambio, en MongoDB, esa estructura no se desarrolla de esa forma. No es la estructura lógica de una base de datos no relacional. Estas bases de datos permiten justamente almacenar la información como colecciones de documentos. Entonces, cada vez que se está registrando un reactivo, se está registrando una colección de un documento. Entonces, aquí ya no son tablas, aquí son colecciones. Entonces, yo tengo colecciones, por ejemplo, de docentes. Tengo una colección reactivos. Esa colección está llena de documentos. Entonces, es una estructura no rígida. Y como nosotros necesitábamos almacenar justamente documentación, que son documentos, lo mismo con respecto, por ejemplo, a las materias, para hacer referencia a qué materia es, en qué nivel se da, qué objetivos tiene la materia, qué unidades o temáticas tiene la materia, porque los reactivos tienen que ser indicados en función de qué unidad temática se propuso para el examen complexivo. Entonces, justamente, MongoDB es una de las tantas bases de datos no relacionales que existen en el mercado y de software libre que permiten estructurar o almacenar los datos de esa manera, en forma de documentos. Entonces, se generan colecciones. Entonces, nosotros pudimos observar que, como les decía, hasta la fecha ya tenemos más de 13,000 reactivos, ¿sí? Desde el periodo 2018, febrero 2018 me parece, hasta la actualidad, ¿sí? Y hemos aplicado ya como 3 o 4 periodos el tema de examen complexivo a través de esta plataforma, ¿sí? Muchas gracias por haber contestado la pregunta del compañero. Buenas tardes. Tenemos una pregunta en interno del ingeniero Javier Duque. Nos pregunta, en muchas instituciones se tienen muchas aplicaciones creando lo que se conoce como un tallarín de desarrollos. En ese sentido, ¿cómo entender la funcionalidad con entornos integrales en los que se realizan, como es ese caso API, REST, para poder realizar, por ejemplo, estadísticas alineadas al uso de un BI, por ejemplo? Ya, muchas gracias por la pregunta. Justamente creo que es una pregunta muy importante, porque si nosotros hacemos referencia a la gestión justamente de las unidades académicas o de las universidades, nosotros tenemos que comprender que justamente muchas de estas aplicaciones tienen que pasar por el visto bueno de una dirección de tecnologías, y que es la que se encarga de acoplar o de unir, ¿sí?, todo lo que tiene que ver al sistema integrado que maneja la institución. Sin embargo, nosotros como
como necesidad de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, identificamos que el sistema integrado o que esta dirección no proporcionaba justamente una herramienta para el control, porque son temas de gestión de cada facultad. Entonces, por supuesto que hay muchas aplicaciones que, como usted dice, generan tallarines de recursos para las entidades. Pero podemos identificar o tenemos que entender que justamente muchas de estas aplicaciones ya están integradas en un sistema que la maneja la Dirección de Tecnologías. Entonces nosotros con la venia y justamente de esta dirección pudimos definir que esta aplicación era justamente de uso para la Facultad de Contabilidad y Auditoría y que después a través de este sistema integrado nosotros podemos integrar para que esté justamente en la utilización de las demás unidades académicas. Usted ha hecho justamente referencia a un tema muy interesante que es el utilizar estas API REST. Y como sabemos, las API son las aplicaciones, ¿sí?, de programación de interfaces, que no es otra cosa que el conjunto de metodologías, el conjunto de protocolos que permiten que justamente muchas herramientas se conjuguen y puedan de alguna forma seguir el mismo lenguaje para poder entender lo que quiere o lo que quiere hacerse en la aplicación. Entonces, de alguna forma, hablamos que las interfaces de este sistema o de esta aplicación a través de API REST permite de alguna forma manejar de mejor manera las peticiones que se hacen a través del protocolo HTTP. Entonces, por ahí un poco yo identificaría que las necesidades justamente están orientadas a integrar todo. Pero la integración justamente tiene que pasar por muchos procesos. Y es justamente lo que nos pasa a nosotros en la Universidad Técnica AMA. Entonces, nosotros tuvimos que hacer un proceso, identificación que primero justamente era algo para la Facultad de Contabilidad y Auditoría y luego queríamos integrar o se quiere integrar a la universidad a través justamente de la dirección y de la utilización de estas tecnologías que usted ha mencionado. ¿Sí? Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Es recomendable usar NGRX al desarrollar con Angular? ¿Es recomendable usar material Angular? De hecho, si nosotros hablamos de Angular, Angular es una de las frameworks o uno de los tantos frameworks que están orientados al desarrollo al lado del cliente. Framework es uno de los que menciona. Pero como vimos justamente, esta arquitectura de este conjunto de herramientas están dadas porque justamente no es la primera aplicación que se desarrolló en base a esta arquitectura. Hay muchas aplicaciones y estudios que definen esta arquitectura. Sin embargo, Angular no es el único framework que se desarrolla para el lado del cliente. Hay otros, ¿sí? El que usted acaba de mencionar, por ejemplo, React, es otro de los frameworks muy interesantes que se utiliza. Hay otro framework que también se está utilizando que están bajo la misma lenguaje de programación que es JavaScript, Vue.js, por ejemplo. Entonces, pero la arquitectura de la que estamos mencionando es una arquitectura que justamente se lanzó para hacer aplicaciones que definan justamente solicitudes o peticiones y estas solicitudes puedan ser satisfechas a través justamente de esta arquitectura. Cuando nosotros utilizamos este conjunto de estas 4 arquitecturas, podemos hacer aplicaciones en tiempo real. Y ahí están muchas aplicaciones que fueron creadas bajo esta arquitectura, ¿sí? Parte de la arquitectura de Facebook, ¿sí?, por ejemplo, es creada en esta arquitectura. Porque justamente el chat o las de Messenger de muchas de estas aplicaciones son en tiempo real. Y el servidor de esta arquitectura permite satisfacer muchas solicitudes en tiempo real de los usuarios. ¿Ya? No sé si hay otra preguntita. Tenemos un apoyo a la primera pregunta que nos coloca. A lo que me refiero es que, claro está, la aplicación fácilmente se integrará al utilizar las API, que no dependen de un lenguaje, sino más bien facilita la integración con otros entornos en los que efectivamente mencionaba un BI o Business Intelligence. En ese sentido, le felicito porque utiliza tecnologías que se llevan en la actualidad y no aquellas tradicionales que demandan de tecnologías que requieren licencias de pago. Muchas gracias. Y justamente
la idea de la investigación era eso, ¿no? Estudiar algo diferente. ¿Sí? Nosotros tenemos muchos conjuntos de herramientas aplicadas, generalmente orientadas a la parte de servicios web tradicionales. Entre esos está trabajar JavaScript con MySQL, que son bases de datos relacionales. De pronto PHP igual con lo que son bases de datos relacionales y utilizando servidores de gestión, ¿no? O sea, no servidores enfocados al tema de peticiones. Y eso es un poco lo que tratamos de cambiar. Entonces, mencionar que lo que propuso, lo que me orientó con otros compañeros a aplicar este estudio, es que justamente por ahí generamos una certificación de todo lo que es JavaScript y la utilización de este conjunto de 4 herramientas, de la pila de Stagner. Entonces nos pareció muy interesante y creímos que fue la oportunidad porque justamente el tema del conjunto de datos que íbamos a almacenar estaban orientados a eso. Y la lógica del negocio iba orientado a la utilización de estas herramientas. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Para el Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui, estamos muy agradecidos por contar con su participación en el Congreso Internacional de Investigación e Innovación CI13. Muy gentil por la aportación de sus conocimientos y le esperamos para continuar en el Congreso. Una muy buena tarde con todos los asistentes. Gracias a ustedes, gracias por la atención, muy amables, pasen bien. Una buena tarde. Una buena tarde.